Entonces, Gálatas capítulo 6. Y cuando lo encuentren, por favor, digan amén. Ok, entonces vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque ha llegado la hora una vez más de abrir tu palabra. Ha llegado la hora una vez más de escudriñarla todos juntos como congregación. Permite, Señor, que tu siervo exprese aquellas cosas que tú deseas que sean expresadas a tu iglesia hoy, y que todos estemos dispuestos no solamente a ser oidores de la palabra, sino a ser hacedores de ella también. Bendícenos, ilumina nuestra mente y nuestro corazón con aquellas verdades que tú quieres que sepamos, y ayúdenos, Señor, al poner en práctica esas verdades, a exaltar el nombre de Cristo, a glorificarlo con nuestras vidas aquí en la tierra y anticipar la vida gloriosa que tendremos con Él en el cielo un día. Pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de Jesucristo. Y la iglesia dice: muy bien, estamos en el capítulo 6 de Gálatas. Entonces vamos a intentar cubrir los versículos 1 al 10. Para tal caso vamos a leer los primeros 10 versículos y luego nos devolvemos y los tomamos como está presentado en el estudio. En Gálatas capítulo 6, comenzando con el versículo 1, dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse. Pero solo respecto de sí mismo y no por otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que reciba enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. Versículo 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Como les dije, este es un capítulo muy interesante, porque Pablo nos va a hablar de algunos temas que no ha tocado necesariamente en los capítulos anteriores, pero que tenemos que relacionarlo con los capítulos anteriores para poder entender lo que está diciendo. Entonces, al comenzar este estudio en el capítulo 6 de Gálatas, tenemos que regresarnos a ver algunos versículos, o verlo más bien a la luz de lo que Pablo nos ha dicho ya en el capítulo 5, para poder entender de lo que se trata. Por ejemplo, se nos habla del fruto del Espíritu, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En Gálatas 5, 22 al 26, se nos habla del fruto del Espíritu. Se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Entonces, para comenzar a ver el capítulo 6, tenemos que recordar que Pablo nos está diciendo que si nosotros somos de Cristo, ya hemos crucificado la carne. Porque para hacer algunas de las cosas que Pablo nos va a decir que como cristianos debemos hacer, en el capítulo 6, tenemos que haber crucificado la carne. No podemos obrar en ella según la carne, tenemos que obrar en ella según el Espíritu. Ahora, cuando nos dice en el versículo 25 que si vivimos por el Espíritu, debemos vivir también según el Espíritu, nos está diciendo que si ha sido el Espíritu de Dios el que nos ha vivificado, ha sido el Espíritu de Dios el que nos ha dado nueva vida, entonces debemos vivir según esa nueva vida que el Espíritu de Dios nos ha dado. Si el Espíritu de Dios nos ha avivado, el Espíritu de Dios entonces es el que dicta cómo nos vamos a comportar, las cosas que vamos a hacer y las cosas que no vamos a hacer. Entonces el Espíritu de Dios constantemente nos está hablando, constantemente nos está queriendo dirigir. El problema es que aunque el Espíritu de Dios esté en nosotros, el Espíritu de Dios no nos obliga a hacer su voluntad. Nos presenta la voluntad de Dios y nos deja a nosotros la responsabilidad de elegir si vamos a obedecerla o no, lo que a menudo puede traer consecuencias, ¿sí? En Tito capítulo 3, los versículos 4 y 5, en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, Pablo escribe: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la ¿qué? Renovación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ha renovado, es el que nos ha dado nueva vida. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nuestra vida debe reflejar que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Lo vamos a hacer perfectamente? Siempre les he dicho que no. Pero eso no quiere decir que no nos esforzamos porque la vida en el Espíritu se refleje en nosotros. Pedro nos dice esto en 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 3. 1 de Pedro 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho ¿qué? Nacer de nuevo a una esperanza viva. Por favor, escuchen el tema que se está tratando de presentar aquí. Hemos nacido de nuevo. Porque el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Que al menos que el hombre naciera de nuevo, no podía ver el reino de los cielos. Entonces, si hemos nacido de nuevo y hemos nacido del Espíritu, nuestra vida debe reflejar esa vida en el Espíritu. Por último, hablando de esto, en Romanos capítulo 8, los versículos 10 al 11. Noten lo que dice ahí. Pero si Cristo está en ustedes, ¿Cristo está en ustedes? Ok, se vieron convencidos, gloria a Dios. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está a la verdad que muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, ¿cuántos tienen el Espíritu vivo en ustedes? Ok, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Noten cuántas veces Pablo menciona aquí que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros como creyentes. Entonces, si eso es cierto, no lo vamos a hacer perfectamente de nuevo, pero vamos a esforzarnos porque nuestra vida, mientras estamos aquí en la tierra, refleje que el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Entonces termina Pablo el capítulo 5 en el versículo 26 diciendo: no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Después de decir esas palabras y de repasar todo lo que acabamos de repasar, Pablo va a comenzar a hablar con aquellos de las iglesias en Galacia que se consideran o se pudieran considerar espirituales. Y les va a hablar acerca de aquellos de las iglesias en Galacia que pudieron haber de alguna manera caído en alguna falta, cometido algún pecado, ¿sí? Y esto es importante para nosotros reconocerlo porque todos nosotros somos hombres y mujeres caídos en esta tierra y aunque hemos sido redimidos, todavía hay en nosotros, como dijimos la semana pasada, esa lucha entre el espíritu y la carne. Entonces todo esto va para nosotros tanto como personas que nos creemos espirituales, como personas que pudiéramos caer en alguna falta. ¿Sí? ¿Quién está segurísimo de que nunca va a caer en alguna falta? Eso es lo que creí, ¿verdad? Porque esa es la verdad. Entonces, si sabemos que podemos caer en alguna falta, tenemos entonces que seguir el consejo queremos entonces que nuestros hermanos espirituales sigan el consejo de Pablo para corregirnos. Pero si nosotros nos damos cuenta que alguien es sorprendido en una falta, que alguien cayó en una falta, nosotros tenemos que seguir el consejo de Pablo para buscar restaurar a esa persona de nuevo a la congregación. Amén. Porque de eso se trata, de restauración. El Señor Jesucristo vino y dio su vida en la cruz, derramó su sangre para restaurarnos de nuevo el paraíso perdido. El hombre perdió el paraíso cuando pecó. Pero el Señor Jesucristo vino y murió y sangró en la cruz para restaurar ese paraíso a nosotros. Entonces, una de las misiones de la iglesia es restaurar al pecador para con Dios. Y dentro de la iglesia, cuando los hermanos caen, cuando los hermanos cometen un error, cuando los hermanos de alguna manera fallan, no estamos los demás aquí para juzgarlos, estamos los demás aquí para restaurarlos. Y eso es de lo que Pablo va a hablar aquí. Versículo 1 del capítulo 6 entonces dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Ahora, la razón por la que Pablo menciona que alguien puede ser sorprendido en una falta es porque, como todos hemos reconocido, hay buenas
probabilidades, no solamente posibilidades, sino buenas probabilidades de que alguien entre nosotros caiga en alguna falta. Nos enojamos, gritamos, maldecimos, reacciones que tenemos a diferentes situaciones. Todos tenemos la propensidad a caer en alguna falta, queramos o no, por esa lucha que hay entre el espíritu y la carne. Y cuando habla de alguna falta, lo más probable es que está hablando acerca de lo que ya él ha llamado las obras de la carne. En el capítulo 5, y los versículos 19 al 21 de Gálatas, lo pueden ver ahí, menciona muy claramente las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les advierto, como ya antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando habla de alguna falta, cualquiera de esas cosas se podría considerar una falta. Ahora hay faltas que consideramos mayores, hay faltas que consideramos menores. No vamos a cubrir cada una de las faltas, simplemente vamos a reconocer que todas ellas son faltas y que por feas que se nos hagan o por ligeras que se nos hagan, todos tenemos la posibilidad de caer en una de esas faltas. Mi mamá tiene un dicho que me decía mucho, me decía: Carlos Manuel, nunca digas de esa agua no beberé. Porque podemos estar bien seguros de que nunca vamos a caer en alguna de estas faltas. Pero si nos descuidamos, ¿saben qué va a suceder? Vamos a caer en una de esas faltas. Si dejamos la puerta abierta para que Satanás venga y nos tiente, para que el mundo venga y trate de cambiar nuestra manera de pensar acerca de las cosas que son importantes para Dios y las que no son importantes para Dios, la posibilidad de caer en una de esas faltas se convierte se multiplica. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces Pablo comienza este capítulo dirigiéndose a aquellos que son espirituales. Sí, pero no son espirituales de acuerdo a su opinión de lo que es ser espiritual, sino de acuerdo a lo que Dios dice que es espiritual. Porque todos tenemos nuestra idea de lo que es ser espiritual, ¿verdad? Vemos al hermano, la hermana completamente entregados a Cristo en la adoración, en la alabanza, levantando manos, quizás derramando derramando lágrimas o lo que sea, y decimos: ¿qué espiritual es esa persona? Los escuchamos orar y escuchamos la elocuencia con la que oran y las palabras tan apasionadas que usan y decimos: esa persona es muy espiritual. ¿Sí? Los vemos llegando a la iglesia temprano y sentándose a tiempo, hasta a veces el ensayo todavía está llevándose a cabo y todo eso, y vemos eso como es una persona muy espiritual. Entonces nosotros tenemos una idea de la espiritualidad que puede ser muy diferente a la idea que Dios tiene de la espiritualidad. Entonces tenemos que estar seguros de que cuando estamos diciendo que somos espirituales, vamos a ser espirituales de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que es la espiritualidad. Y eso también nos lo mencionó Pablo en el mismo capítulo 5 de Gálatas, los versículos 22 al 23, en donde nos habla del fruto del Espíritu. Y noten que no dice que es los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu se manifiesta como en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y nos dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, claramente las obras de la carne son las faltas en las que cualquiera puede caer en un momento dado, que esperamos nunca caer, y por eso pedimos al Señor cuando oramos que no nos deje caer en la tentación, ¿verdad? Porque sabemos lo que pudiéramos hacer si Él no nos cuida, ¿verdad? Entonces, pero también vemos lo que una persona espiritual manifiesta en su vida, de nuevo, el fruto del Espíritu. Entonces, cuando un creyente ha caído en el pecado, no necesita condenación, no necesita que se le señale su pecado y que se desparrame por toda la iglesia el pecado que ese creyente ha cometido. Necesita ser abordado con mansedumbre por sus compañeros creyentes. El Señor fue muy claro en Mateo 18 en cómo usar la disciplina en la iglesia. Y nos dice que si algún hermano ha pecado contra nosotros, debemos de ir con el hermano o hermana, llamarlo, llamarla, y entre los dos tratar de arreglar el problema que se tiene, tratar de arreglar el pecado que se cometió, perdonar el pecado que se cometió.
Se nos dice que si no nos hace caso, entonces podemos llamar a 2 o 3 testigos para que todos escuchen de lo que se trata y para que todos escuchen la forma en la que yo estoy tratando de corregir y que vean que lo estoy tratando de hacer espiritualmente y ellos tengan la habilidad para comprobar a mi favor de que estoy haciendo las cosas como Dios dice. Pero luego dice también que si no les hace caso a ellos, al grupo de testigos y la persona que está quejando, que se le diga a toda la iglesia. ¿Para qué? Para que sean echados fuera. Pero hay un proceso y en ese proceso está diseñado para que uno piense y uno medite y uno se vea a uno mismo y diga, ¿sabes qué? Yo muy fácilmente hubiera podido pecar de la manera que él pecó o que ella pecó. Así es que en lugar de ir a desparramar el mitote, de ir a desparramar el pecado, yo y él o yo y ella vamos a arreglar esa situación solos. Porque hay gente, se dice espiritual, y la manera de manifestar su espiritualidad es completamente contraria a lo que la palabra de Dios dice que es espiritualidad. Yo sé que el hermano ha pecado y reúno a un grupo de hermanos y les digo, hermanos, ¿saben qué? El hermano fulano de tal pecó, pero no se los estoy diciendo para que lo anden desparramando por todos lados, cosa que yo ya estoy haciendo, ¿verdad? Se los estoy diciendo ¿para qué? Para que oremos por él, para que lo pongamos en las... No, es entre él y yo solos primero. Es solamente cuando él no quiere escuchar, cuando no se quiere dar cuenta de su pecado, que entonces llamo a los testigos para que escuchen lo que estoy tratando de decir. Pero siempre debemos de lograr que quede entre nosotros. En el Antiguo Testamento había una ley para los hijos desobedientes. Hijos y hijas desobedientes, presten atención. En el Antiguo Testamento, el hijo que era flojo, que no trabajaba, que era borracho, que era irrespetuoso con los padres, ¿saben lo que los papás tenían que hacer? Tenían que agarrarlo, tenían que llevarlo a las puertas de la ciudad, tenían que decirles los ancianos de qué acusaban a su hijo y luego los padres y los ancianos tenían que apedrearlo. Esa era la ley, ¿ok? Esa era la ley. Pero estoy seguro que si este hijo hubiera sido como yo, cuando su papá iba a querer agarrarlo para llevarlo delante de los ancianos, ¿saben qué iba a hacer? Iba a correr. Porque yo eso era lo que hacía. Ahí viene tu papá, ¡pum! Vámonos a pintar venado. Me acuerdo que había un tiempo en el que yo quise traer el pelo largo y lo traje bastante largo. Llegué a traer el pelo largo hasta donde una vez tuve la cintura, ¿verdad? Bastante largo. Y cada vez que venía mi papá a visitarnos de Los Ángeles, yo sabía que lo primero que iba a querer hacer, ¿saben qué iba a hacer? Llevarme con el peluquero. Y mi papá no se trataba de cortar el pelo así nada más para que no estuviera, ¿saben? 2 líneas claro, estilo militar. ¿Ok? Y así, entonces cuando yo sabía que mi papá iba a venir, la noche antes de que llegara, pintaba venado y me iba a la casa de mi abuelita. Y ya no volvía a la casa hasta que mi papá se iba, ¿verdad? Entonces, este hijo, al saber lo que sus padres iban a estar haciendo, iba a pintar venado también, iba a correr. Y entonces al buscarlo, al tratar de buscarlo para finalmente llevarlo a que recibiera lo que se consideraría su merecido, el corazón del padre cambiaba. Se daba cuenta de que estaba haciendo esto contra su propio hijo, contra su propia carne, contra su propia sangre, y desistía de hacerlo. Entonces, los que ven la ley y solamente dicen, ay, qué bárbaro, qué malo Dios, tener que apedrear a un hijo. Digo, ¿cuántos de ustedes se animarían a apedrear a un hijo? Sería por malo que fuera, por desobediente que fuera. De todas maneras, es nuestro hijo. Y lo vamos a tratar de corregir con buenas palabras y todo eso, y disciplinándolo si tenemos que, pero no llegando a ese grado. Entonces es la razón por la que las escrituras nos hablan de estas situaciones, porque debemos nosotros de ver nuestro corazón y darnos cuenta de que así como nuestro hermano pecó, nosotros también pudiéramos pecar, y queremos que él tenga un espíritu de mansedumbre al corregirnos a nosotros, como se nos llama a hacerlo aquí. Entonces, el creyente que ha caído en el pecado necesita ser abordado con mansedumbre por sus compañeros creyentes. Y aquellos que no son controlados por el Espíritu, aquellos que no manifiestan en su vida el fruto del Espíritu Santo,
Entonces podrían jactarse comparándose con el creyente caído, viéndose a sí mismo o a sí misma como mejor que el creyente que ha pecado. Tenemos que tener mucho cuidado de ese corazón de juicio, de que hoy no, la hermana fulana, hoy no, el hermano sultano, hoy no, el pastor, saben lo que anda haciendo, saben lo que hizo, etc. Yo nunca haría eso. A mí nunca me pasaría, porque yo siempre ando bien cuidado, yo siempre ando pensando en el Señor. Oh, mi hermano, cuidado, el que cree que está firme, no vaya a ser que caiga también. Cuando se llena uno de orgullo, cuando se llena uno de soberbia y llega al punto en el que puede decir, yo nunca, lo más probable es que muy pronto vaya a caer. En el libro de Proverbios se nos dice que la mejor manera de asegurar nuestra caída es llenarnos de soberbia, es llenarnos de orgullo. Sí, porque después del orgullo viene la destrucción, se nos dice en el libro de Proverbios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que, cuando vamos a corregir a alguien, tenemos que hacerlo usando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Y no ir a corregir con el dedo acusador o agarrando a la persona a bibliazos. Tenemos que tratar de entender qué quizás lo llevó a hacer lo que hizo, por qué estaba pasando en su vida, qué lo debilitó, por qué fue sorprendido. Y sorprendido por el pecado, porque a veces el pecado nos sorprende, a veces de repente cuando nos damos cuenta, ya estamos ahí. No supimos ni cómo llegó, no supimos ni cómo pasó lo que pasó, pero ya estamos ahí. Lo único que debemos hacer es, con un corazón contrito y humillado, ir delante de Dios y pedir perdón. Y si hemos ofendido a alguien, pedir perdón a ellos también, ¿sí? Y lo que se debe hacer es pensar en que nosotros mismos podemos ser tentados y aún caer como cualquier otra persona puede caer. Entonces, cuando sabemos que alguien ha caído en una falta, queremos ir a corregirlo porque debemos hacerlo, tenemos que pensar en nosotros mismos primero. Tenemos que pensar en que yo también tengo de que me acusaran. Si ustedes conocieran mi vida, ustedes dirían, ¿cómo es posible que el pastor? Yo nunca pensé que el pastor, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar en nosotros mismos, en la situación en la que nosotros nos encontramos. Porque les digo una cosa, y es verdad, hay gente que está en pecado, que de todas maneras es muy buena para señalar el pecado de otras personas. Hay gente que está viviendo en pecado y aún así es muy bueno para señalar el pecado de otras personas. No. Jesucristo sigue siendo el rey, Jesucristo sigue siendo el juez, Jesucristo sigue siendo el jurado, Jesucristo va a ser un día el verdugo. Nosotros no, nosotros estamos para con amor, mansedumbre, paz, etcétera, etcétera, corregirnos los unos a los otros. No ir con el dedo acusador a decirnos lo que estamos haciendo. Ustedes creen, ustedes, bola de pecadores, ¿a poco no saben cuando están pecando? Claro que sí, qué bueno que lo admiten. Entonces no necesitamos que alguien vaya y nos recuerde nuestro pecado, necesitamos que alguien vaya y nos diga, mira hermano, vamos a orar tú y yo juntos, vamos a leer la Biblia tú y yo juntos, y yo te voy a ayudar a que no sigas cayendo en este pecado. Yo sé que tienes problemas con él, no te preocupes, yo voy a ser el que te cubra, yo voy a ser el que ore por ti, contigo, yo voy a estar aquí para apoyarte en lo que nada más tienes que llamarme. Mucha gente que está en pecado no pide ayuda porque tiene vergüenza y porque tiene miedo de que en lugar de recibir ayuda, recibir juicio por lo que está haciendo. Y no debe ser así. Como ya les he dicho antes, aquí es un hospital en donde gente enferma, gente necesitada de atención viene para recibir esa atención. Y no tiene necesariamente que ser del pastor, tiene que ser de todos y cada uno de nosotros, los unos a los otros, buscando edificarnos y restaurarnos de nuevo con Dios. En Mateo capítulo 7, Mateo 7 y el versículo 12 dice, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Entonces, caí en pecado. ¿Cómo quisiera yo que los demás me trataran? ¿Cómo quiero yo que los demás, o que un hermano me corrija, etcétera, etcétera? ¿Cómo quiero yo que me restauren a la comunión con los santos, etcétera? Pues de la manera en la que yo quisiera ser tratado, es en la manera en la que tengo que tratar a los demás.
Sí, yo ya sé el pecado que estoy cometiendo. No que esté cometiendo pecado, que no me malentiendan, pero si estuviera, yo ya sé el pecado que estoy cometiendo. De nuevo, no necesito que alguien me lo vuelva a señalar y con el dedo me apunte y me pegue en el pecho y me diga, ¿cómo te atreves tú, que eres pastor, a hacer este tipo de...? No, necesito que vengan y me digan, ¿sabe qué, pastor? Yo sé que esto está pasando, creo que debería de recapacitar. Creo que debería de pensar en lo que está haciendo y cómo esto puede afectar su relación con Dios o su relación con... etcétera. Igualmente yo con alguno de ustedes que supiera, ¿verdad? También tendría que ir, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Este comportamiento no es de Dios, no manifiesta el fruto del Espíritu de Dios. Esta es una manifestación de la carne. Debería de pensar más en lo que está haciendo. Y créanme, por favor, créanme que si alguno viniera a mí con ese tipo de situación, con algún problema de esa clase, así es como lo iba a tratar. No iba a aventar las manos al cielo, pero ¿cómo es posible? Qué bárbaro. Y sigue viniendo a la iglesia. No. Voy a tener que hablar con la mesa directiva para ver si lo echamos para afuera, porque eso no es un comportamiento. ¡No! Cuando el Señor Jesucristo caminó sobre la tierra y andaba predicando el mensaje del Evangelio, todos venían a Él. Venían pecadores, venían prostitutas, venían publicanos, no republicanos, publicanos, que eran los cobradores de impuestos. Que eran cobradores, todos se acercaban a Él y tenían la confianza de acercarse a Él. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de mansedumbre. Porque sabían que no iban a ser juzgados, iban a ser perdonados, iban a ser restaurados. Con la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? Que se la traen y Moisés dijo que este tipo de mujeres se deberían de apedrear. No, ese tipo de mujeres no se deberían de apedrear. A los hombres y las mujeres de ese tipo se deberían de apedrear. Pero ¿dónde estaba el hombre? Al hombre no se lo llevaron, ¿verdad? Y están todos ahí y el Señor, ¿qué dijo? El que sea libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. Se nos dice que del más viejo al más joven empezaron a irse todos y le preguntan, ¿en dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, se han ido, Señor. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Ni yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Si este tipo de personas se pudo acercar a Jesucristo, ¿por qué este tipo de personas no se puede acercar a nosotros? Especialmente cuando ya somos parte de la iglesia, cuando ya somos hermanos. ¿Sí? Tenemos que tener ese espíritu entonces. En Romanos capítulo 15, los versículos 1 al 3, Romanos 15, versículos 1 al 3, noten lo que dice. Así que los que somos fuertes, yo diría los que nos consideramos fuertes en la iglesia, los que somos espirituales de nuevo, debemos soportar las flaquezas de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de que edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Y lo que está escrito, eso es lo que está diciendo Jesucristo, es que las ofensas de los que insultaban a Dios, Él decidió recibirlas. Él decidió llevarlas. Así nosotros, las ofensas de nuestros hermanos debemos de decidir llevarlas nosotros, guardarlas nosotros, no divulgarlas y andar poniendo dedo por todos lados, porque las escrituras nos dicen que el amor cubre infinidad de pecados. No lo solapa, lo cubre, y cuando habla de cubrirlo quiere decir no lo anda divulgando por todos lados. Sí, tenemos que llegar al punto en el que tenemos confianza el uno en el otro para ir y confesar nuestro pecado, para ir y decir a un hermano, una hermana de confianza las debilidades que tenemos para que nos ayuden a salir de ellos, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. El ayudar a restaurar a un hermano que ha caído es una manera de llevar los unos las cargas de los otros. Ahora, el término que es traducido aquí cargas en el griego es baré. Y describe una carga pesada, pero aquí se refiere al dolor de corazón y la vergüenza de haber fallado espiritualmente. Si alguna vez han fallado espiritualmente, cosa que su servidor ya le ha pasado, la vergüenza
El dolor de saber que le hemos fallado a Dios es tremendo. Es abrumador. Si en realidad somos creyentes, no vamos a estar en un estado que no nos calienta ni el sol. Vamos a estar pensando, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude caer en eso? ¿Cómo pude hacer todo eso? Vamos a estar pensando, si yo sabía, yo entendía, y yo crecí viendo la Biblia, yo crecí yendo a la iglesia, yo vi a mi madre cómo se esforzó por enseñarnos el buen camino a mí y a mi hermano. Yo vi la mano de Dios en mi vida. ¿Cómo es posible que haya caído? Es abrumador, es difícil llevarlo. Es difícil, y esto es lo que quiere decir Pablo aquí cuando nos habla a llevar los unos las cargas de los otros. Si a usted no le ha pasado eso, usted no sabe de lo que estoy hablando. Si a usted sí le ha pasado eso, usted sabe de lo que estoy hablando y sabe lo que usted hubiera deseado que los demás hicieran por usted. Entonces, aquello que usted hubiera deseado en aquel tiempo que los demás hicieran por usted, eso es lo que usted debe buscar hacer por alguien que usted sabe que ha caído, que ha fallado. ¿Sí? Y luego nos dice que de esta forma, al llevar esas cargas los unos de los otros, de esta forma se cumple la ley de Cristo. Y ya hemos visto que la ley de Cristo es ¿qué? El amor. Amor por Dios, amor por los demás. El amor que se manifiesta en la manera en la que Pablo nos habla del amor en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Sí, que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Creemos que aunque el hermano cayó, de todas maneras ha sido redimido por Cristo y tiene valor para él, porque ya lo redimió. Entonces no lo vamos a menospreciar, ni lo vamos a hacer menos, ni vamos a pensar menos de él porque cayó, porque es un redimido de Cristo y para Cristo es valioso, es valiosa. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque si se acuerdan, lo que leímos en Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que nos amamos mucho nosotros mismos. Nos cuidamos, nos protegemos. Queremos guardarnos de todo dolor, de toda enfermedad. Queremos guardarnos de todo contratiempo. Queremos tener una vida feliz. Y nos esforzamos por alcanzar esa felicidad, lo que nos dice que nos amamos lo suficiente como para esforzarnos para lograr tener lo que deseamos tener para nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que esa es la misma manera en la que debemos amar a los demás también. Sí, es la manera en la que debemos ver a los demás también. En Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35, el Señor Jesucristo nos dice esto: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los amo. ¿Cómo nos ha amado el Señor Jesucristo a nosotros? Completamente, hasta entregar su vida, hasta la muerte, ¿verdad? Ámense también ustedes unos a otros. Versículo 35 dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, como si se aman unos a otros. Si se aman unos a otros. Pero no solamente de palabras, sino en hecho. No solamente de los labios para afuera, sino desde lo más profundo de nuestro corazón. Cuando amamos a alguien, nos duele cuando algo le duele, nos causa dolor cuando están pasando por alguna situación difícil. Lloramos cuando ellos están llorando. Sí, el otro día miré el final del juicio de Lincoln Riley. ¿Saben quién es Lincoln Riley, verdad? Si no saben, una muchachita que fue asesinada por un camarada sin corazón. Que la quiso violar, ella se defendió y luego con una piedra le partió la cabeza. Estaba escuchando el testimonio de la mamá y de su hermana, etc. Y yo no las conozco, yo no los conozco, pero sí sé porque ella dijo que ella sabía que Lincoln estaba con su Salvador ya. Y al decir eso yo supe que eran creyentes. Y al escuchar el testimonio, me quebré, me solté llorando, porque aunque no los conozco, sé lo que yo sentiría si mi hija le sucediera algo semejante. Entonces, eso es lo que es el amor. No los conocemos, no sabemos quiénes son, pero sentimos con ellos. Cuando algo malo les está pasando, lo sentimos nosotros en carne propia, nos dolemos con ellos. Sí, ese es el verdadero amor.
Cuando están contentos, nosotros también nos alegramos con ellos porque han recibido una bendición de Dios y nos alegramos de que hubieran recibido esa bendición de Dios. Sí, entonces tenemos que tener ese amor al que nos llama el Señor, el Señor Jesucristo aquí. Sí, nos debemos amar unos a otros así como Él nos amó a nosotros también. Y por ese amor es por lo que sabrán los demás que somos sus discípulos. Pero es un amor que se practica, es un amor que se pone en acción, no es un amor que nada más se habla. Es un amor que es llamado a la acción. Y luego Pablo da una advertencia, anoten en el versículo 3, porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, pero no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro. Mis hermanos, cualquiera que llegue a la conclusión de que es algo, de que ya llegó, de que ya la hizo, por así decirlo, porque se compara a sí mismo con aquellos que para él o ella han caído o parecen haber caído en pecado, realmente se está engañando a sí mismo. Con aquel que nos debemos de comparar siempre, ¿saben con quién es? Con Jesucristo. Y si nosotros nos comparamos con Jesucristo, todos nos quedamos cortos de llegar a la estatura de Cristo. Entonces no nos debemos comparar los unos con los otros. Él es así, ella es así, es un hipócrita, es esto, es aquello. No, compárese con Cristo. No se compare con su hermano, con su hermana. ¿Sí? No se compare por lo que conoce de ellos, o etcétera. No se compare con él. Compárese con Cristo. Si se compara con Cristo y le llega a la altura, mi hermano, Dios le bendiga, felicidades. Pero yo sé que no es así. Yo sé que no es así. Entonces nunca debemos de compararnos los unos con los otros, porque cualquiera de nuevo que llega a la conclusión de que ya la hizo, de que ya llegó, sí, porque se compara a sí mismo con aquellos que para él o ella han caído o parecen haber caído en pecado, realmente se engaña a sí mismo. Y son iguales a los judaizantes que querían obligar, como vamos a ver más adelante, son igual a los judaizantes que querían obligar a los cristianos gentiles a cumplir con la ley y especialmente con la circuncisión cuando ellos mismos no lo habían podido hacer a la perfección. Es impresionante qué tantas cargas estamos dispuestos y podemos poner sobre los demás que nosotros mismos no estamos dispuestos a llevar. Y ese era el problema de los fariseos. Ese era el problema de los fariseos, que ponían cargas sobre la gente que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. No seamos fariseos. No seamos. El Señor Jesucristo dijo que su carga era ¿qué? Liviana. ¿Sí? Entonces la carga que el Señor Jesucristo que nos pone encima, el yugo que Él pone sobre nosotros, es un yugo que podemos llevar. ¿Por qué? Porque no nos deja llevarlo, solo nos da el Espíritu Santo de Dios para poder llevarlo. Entonces nosotros no debemos de intentar poner cargas sobre nuestros hermanos que nosotros mismos no estamos dispuestos a llevar o que nunca hemos podido llevar. Entonces, en lugar de examinar y juzgar a los demás, un cristiano siempre debe de examinar su propia obra para ver si está siguiendo de cerca el ejemplo de Jesús. ¿Cómo estoy caminando yo hoy? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Estoy siendo amoroso como Él? ¿Estoy siendo comprensivo como Él? El pecador se puede acercar a mí y hablarme de su pecado porque sabe que no lo voy a juzgar, simplemente le voy a señalar el camino a los pies de Cristo para caer de rodillas y pedir perdón. O me va a decir que no voy a entrar en el reino de los cielos, que estoy condenado al infierno. El pecador ya lo sabe. Lo que tenemos que señalar es el camino de regreso a Cristo. En Mateo capítulo 7, los versículos 1 al 5, Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, noten lo que dice. No juzguen para que no sean juzgados. Ahora, no está hablando de que no juzguemos jamás. Tenemos que juzgar lo que es malo, lo que es pecado, lo que va en contra de la voluntad de Dios. Se tiene que juzgar. Pero noten, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida con que miden, serán medidos. No está hablando de parte de Dios, está hablando de parte de los demás. Con el juicio que ustedes juzgan a los demás, ustedes van a ser juzgados por los demás. ¿Sí? Con la medida con la que ustedes miden a los demás los van a medir a ustedes. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo?
¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Imagínense, ¿saben lo que es una viga, verdad? Es como una de estas de fierro, pero en aquella era madera. Imagínense que usted trae una viga en el ojo, un 2x4 que le sale así del ojo y quién sabe hasta dónde llegue, ¿ok? Y ahí lo trae. Y ve a su hermano y ay, traes una paja ahí. A ver, acércate para quitar con el bigonón en el ojo. ¿Qué iba a pasar? Lo iba a agarrar a garrotazos antes de poder quitarle la paja, ¿verdad? Entonces el interés no era tanto quitarle la paja, sino agarrarlo a garrotazos con la viga que trae en el ojo. Eso es de lo que está hablando aquí. No se trata de ir a agarrar a garrotazos al pecador, se trata de señalarle con amor, con mansedumbre su error y llevarlo a los pies de Cristo. En el versículo 5 de Mateo 7, noten lo que dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mis hermanos, si prestáramos más atención a versículos como estos, no habría tanta contienda en la iglesia, no habría tanto desacuerdo en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos estaríamos de acuerdo en que todos somos unos ¿qué? Le pusieron mucho dulce ahí. De que todos somos unos hipócritas. Porque en diferentes ocasiones aparentamos ser algo que en realidad no somos. Y queremos que los demás nos vean como nosotros creemos que nos vemos y no como realmente somos. Oí a alguien que dijo una vez: nosotros no somos lo que creemos que somos, ni somos lo que la gente cree que somos. Somos lo que nosotros creemos que la gente cree que somos. Entonces tratamos de comportarnos de la manera en la que creemos que la gente nos ve, para que en realidad crean que somos como ellos creen que somos. Pero no somos ni como ellos creen que somos, ni somos como nosotros creemos que somos. Y a veces las circunstancias nos hacen enseñar el cobre, mis hermanos. Por eso es mejor enseñar el cobre y que no se sorprenda a nadie. Ser como somos, saber, reconocer que somos débiles, reconocer que no somos perfectos y no que después de tratar de aparentar lo que no somos, se nos descubra lo que verdaderamente somos y entonces caigamos nosotros y hagamos caer a muchos. En Romanos capítulo 12, los versículos 15 y 16, dice: gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No debemos creernos más sabios que los demás. Y en 2 de Corintios capítulo 13 y los versículos 5 al 7 dice lo siguiente: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿Acaso ustedes mismos no se conocen? Sean honestos. Ustedes saben lo que son, está diciendo Pablo. Ustedes saben de qué tela están cortada. No se hagan los que no saben, ¿verdad? No se hagan. Ok, ¿acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? Ya han dicho que sí, a menos que no hayan pasado la prueba. Yo espero que ustedes se den cuenta de que nosotros sí pasamos la prueba. Y si pedimos a Dios que ustedes no hagan nada malo, no es para demostrar que nosotros pasamos, no es para yo verme bien. Si yo les pido a ustedes, pórtense bien, sigan al Señor Jesucristo, practiquen el fruto del Espíritu, no estoy para yo verme bien. No es para yo verme bien, no es para que gloriarnos, para gloriarme de que les estoy enseñando y ustedes están, no, sino para que ustedes hagan lo bueno, aun cuando parezca que nosotros no pasamos la prueba. Sí, ese es el propósito. Ese es el propósito. Que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros parezca que en realidad no tenemos porque no la tenemos la menor habilidad para hacer, para enseñar o para cambiar la opinión de alguien. Y luego noten lo que dice en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora vimos en el versículo 2 que nos dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros, pero ahora dice que cada uno debe llevar su propia carga. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? En el versículo 2 se habla de las obligaciones del cristiano a ayudar al débil con su carga, ayudar al débil con su debilidad.
a orar por él, a orar con él, a leer la palabra con él para poder apoyarlo, ¿sí? Pero aquí se está hablando de la carga con la que tendremos que llegar cada uno de nosotros delante del Señor. Ahí ninguno de nosotros va a tener nadie con nosotros. Cuando lleguemos al Señor va a ser el Señor y nosotros. Y está hablando de la responsabilidad personal que cada creyente tiene delante de Dios. Y sería algo aterrador si tuviéramos que comparecer delante del juez de jueces con nuestra propia justicia, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que cuando eso suceda, ¿quién va a ser nuestro abogado defensor? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa carga, nadie nos va a ayudar con ella. Nosotros tenemos que llevarla nosotros mismos. Pero, si hemos creído en Cristo, podemos dejarle esas cargas a Él. Y cuando lleguemos delante del juez de jueces, Él va a ser nuestro abogado defensor y Dios nos va a ver en Él y nos va a ver que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Él. ¿Y saben qué? No vamos a tener que tener temor de ser juzgados porque nuestro pecado fue juzgado en Cristo cuando murió en la cruz. Y luego, un verso interesante. Lo pensé mucho para exponerlo, pero lo voy a exponer porque ahí está en la palabra y no lo puedo quitar. El versículo 6 dice: el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Y ustedes saben que aquí en la iglesia a mí no me gusta hablar de dinero, no me gusta hablar de ofrendas, no me gusta hablar de diezmos, al menos que venga incluido en el pasaje que estamos estudiando. Y hoy viene incluido esto en el pasaje que estamos estudiando. Entonces, este es un llamado a la persona de fe, a la persona que se considera de fe, a compartir toda cosa buena, incluyendo el apoyo financiero con alguien que enseña la palabra de Dios. Ahora, no lo estoy diciendo por mí. Lo estoy diciendo porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Como Pablo dice, he aprendido a tener abundancia, he aprendido a tener carencia, ¿sí? No lo estoy diciendo porque a mí me falte algo, no lo estoy diciendo porque no me tratan bien. No, estoy hablando de esto porque ahí está en la palabra y es la única razón. Quiero que lo entiendan, ¿amén? Ok, entonces es un llamado a la persona que se considera de fe a compartir toda cosa buena, incluyendo el apoyo financiero con alguien que enseña la palabra de Dios. Sí, como maestros y predicadores se trabaja arduamente para poder presentar el mensaje, para poder predicar el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un tema, como les estaba diciendo, que puede ser controversial en la iglesia, ¿sí? Mucha gente dice, los pastores lo único que quieren es su dinero, los predicadores lo único que quieren es su dinero, lo que no quieren es no quieren trabajar, solamente quieren recibir y por eso piden ofrendas y por eso piden diezmos. Nosotros no pedimos absolutamente nada, ¿sí? Los diezmos y las ofrendas son entre usted y Dios. Si el Señor lo llama a apoyar este ministerio, ya sabe cómo hacerlo. Y sabe en qué se está usando el dinero que se está recaudando. Pagar renta, pagar equipo, etcétera, etcétera. Estamos renovando parte del equipo para que la experiencia por medio de las redes y para que la experiencia aquí presencial sea mejor. Entonces, ustedes saben para qué es esto. Entonces, este puede ser un tema controversial en la iglesia, pero como les dije, es algo que de lo que la Biblia habla claramente, así es que tenemos que hablar de ello. Y Pablo habla varias veces acerca de esto, no es nada más aquí. Pablo habla varias veces acerca de esto. Cuando Pablo habla de los derechos de un apóstol, y un apóstol no está hablando necesariamente del oficio de apóstol como los 12 apóstoles, sino de alguien que ha sido enviado, que es lo que quiere decir apóstol, a predicar el evangelio. Dice esto en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, los versículos 3 al 11, dice lo siguiente: mi defensa contra los que me acusan es la siguiente. Versículo 4. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho de comer y beber? Está hablando él de él mismo y de Silas que lo está acompañando. Versículo 5. ¿Y acaso no tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente como lo hacen los otros apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? Pablo era soltero cuando estaba en su ministerio, pero era fariseo y era rabino, y para ser fariseo y rabino, uno de los requisitos era que estuvieran casados. Muchos comentaristas creen que cuando Pablo se convirtió a Cristo, la esposa y toda la familia
lo dejó por haber dejado el judaísmo y convertirse a Cristo. Entonces ahora está diciendo, ¿acaso no tengo yo también derecho de traer una esposa creyente como lo hacen los otros apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es solo Bernabé, perdón, es Bernabé el que está con él? ¿O es solo Bernabé y yo estamos obligados a trabajar? Y luego hace una serie de preguntas. ¿Qué soldado presta servicio a expensas de sus propios recursos? En otras palabras, ¿a qué soldado se le manda a la guerra y se le pide que compre sus propias balas? ¿Cuántos de ustedes irían a la guerra si aparte de ir a la guerra tuvieran que comprar sus propias balas? Yo creo que no muchos, ¿verdad? Si me van a mandar a la guerra, denme con qué defenderme, ¿verdad? Denme con qué defenderme. Luego sigue preguntando, ¿quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña? Esto lo digo no solo de acuerdo con el punto de vista humano, sino también de acuerdo con la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que triga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios se preocupa por los bueyes? Sí, y lo que quiere decir eso es que cuando los judíos ponían al buey o al burro, lo que fuera, en el molino para trillar el trigo, a menudo lo que hacían era que le ponían un bozal. ¿Saben para qué le ponían el bozal? Para que no se comiera el grano que estaban trillando. Entonces lo estaban haciendo todo este trabajo, estaban obligando al animal a hacer todo este trabajo, pero no lo alimentaban. Y Dios está diciendo, no deben hacer eso con sus animales. No deben hacer eso. Si lo van a poner a trabajar, déjenlo que coma. Déjenlo que coma. Y luego Pablo pregunta aquí, ¿quiere decir esto que Dios se preocupa por los bueyes? Versículo 10, o más bien lo dice por todos nosotros, los apóstoles que predicamos el evangelio. En realidad esto se escribió por nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla debe hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, noten la última pregunta, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Ahora, les digo con toda sinceridad, no lo estoy diciendo por mí, porque la mesa directiva se ha encargado de mí, ¿sí? De parte de la iglesia. Lo estoy diciendo porque hay mucha gente que no se da cuenta que en la Biblia habla acerca de este tema y se opone a que a un pastor se le dé para mantener a su familia, se le dé para que pueda comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos llama a hacer eso. Sí, en Primera de Timoteo capítulo 5, los versículos 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar, puesto que la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. En Primera de Corintios 9:14, ¿qué nos dice ahí? Dice, así también el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio, que ¿qué? Que vivan del evangelio. Cuando el Señor mandó a sus discípulos de 2 en 2, les dijo que no llevaran alforja, que no llevaran túnicas, que no llevaran nada extra, que por donde fueran predicando iba a haber gente generosa que iba a encargarse de ellos. Y eso es lo que sigue haciendo el Señor. De nuevo, ahora en Filipenses capítulo 4, los versículos 10 al 17, noten lo que dice. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia como para sufrir necesidad. Luego noten, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo sacado de contexto a diestra y siniestra. Porque de lo que está hablando Pablo aquí cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece es a tener mucho o a tener nada. ¿Sí? Y la gente usa este versículo para decir todo lo puedo en Cristo que no importa. Ok, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, pero el contexto del versículo es en la abundancia o en la escasez. ¿Sí? Versículo 14, sin embargo hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo
en cuestiones de dar y recibir. Ofrendas está hablando aquí, sino solo ustedes. Incluso también una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto a la cuenta de ustedes. Y en Filipenses 4, 18 al 20 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Entonces claramente la palabra de Dios nos llama a apoyar a quienes nos enseñan espiritualmente. ¿Sí? No es que el pastor quiera puro dinero. No, pastor no quiere. Sí, pero somos llamados por Dios a apoyar financieramente a quien nos enseña las escrituras. Amén. Ok, ya salí de esa. Es que si está en la Biblia lo tenemos que saber, ¿no es cierto? Ok. Versículo 7 dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si en el versículo 13 nos dice que el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Aquí se nos dice, no se engañen a sí mismos. Y si esta advertencia está dada en las Escrituras, ¿por qué creen que es? Es porque tenemos la tendencia a engañarnos nosotros mismos. Podemos llegar al punto de engañarnos nosotros mismos hasta el punto de creer que somos algo que no somos. ¿Sí? Podemos engañarnos, por eso la Biblia nos llama a examinar nosotros mismos. Y este principio de lo que se siembra y lo que se cosecha era algo muy conocido por aquellos días porque la sociedad en aquel tiempo era en su mayoría agrícola. Es un intento en vano para un cristiano pensar que se puede burlar a Dios sembrando para su carne, o sea, para sí mismo, y pensar que puede escapar de la cosecha de destrucción y juicio que viene sobre los que participan en el pecado. Si estamos sembrando para la carne, es necio pensar que no vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Y ese es el principio que se nos está diciendo aquí. No se siembra un árbol, no se siembran semillas de manzana y nace un limón. No se siembra un nopal y nace un árbol de duraznos. Lo que se siembra, eso es lo que se ciega y eso es lo que esperamos que salga cuando sembramos algo. Sí, entonces este principio era muy conocido y no debemos de pensar que de alguna manera podemos burlarnos de Dios, porque podemos llegar a engañarnos nosotros mismos y creer que las cosas malas o carnales que estamos sembrando no van a producir malos frutos. Si éramos muy necios, si estamos sembrando cosas carnales, si estamos sembrando cosas malas, ¿saben qué vamos a cosechar? Cosas malas. No hay otra manera de verlo. En Romanos capítulo 2, versículos 3 al 6, noten lo que dice. Y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Sí, tú que estás señalando a todos los demás, pero practicas lo mismo, ¿piensas que te vas a escapar de que Dios te dé un jalón de orejas? Versículo 4, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Estás siendo bueno, no estás recibiendo las consecuencias de tu pecado, no estás cosechando lo que estás sembrando, pero no es porque Dios no se dé cuenta, es porque quiere, al mostrarte bondad, aun cuando estás haciendo eso, quiere que llegues al punto en el que te arrepientas y te vuelvas a Él. Versículo 5 dice, pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? Conforme a sus obras. Y en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Aunque no vamos a ser juzgados para ser mandados al infierno o al cielo, sí vamos a ser juzgados por lo bueno y lo malo que hicimos en nuestro cuerpo mientras estuvimos en la tierra, y vamos a recibir o se nos van a quitar galardones una vez que estemos delante del juicio, del trono de juicio de Dios. Versículo 8,
Sigue diciendo, el que siembra para sí mismo, la Reina Valera 60 dice para su carne, de sí mismo o de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Mis hermanos, otro principio muy claro, la naturaleza de la cosecha es el resultado de lo que se haya sembrado. ¿Escucharon eso? La naturaleza de la cosecha es el resultado de lo que se haya sembrado. Alguien dijo una vez, el hombre es libre de escoger lo que quiera. ¿Lo creemos? Sí, el hombre es libre de escoger lo que quiera, pero no es libre de escoger las consecuencias de lo que haya escogido. ¿Ok? El hombre es libre de escoger lo que quiera, pero no es libre de escoger las consecuencias de lo que haya escogido. Las consecuencias van a ser las consecuencias de lo que escogió. Y no tiene ningún poder para evitarlo. Tarde o temprano esas consecuencias se van a manifestar, tarde o temprano esas consecuencias van a llegar a la vida y vamos a tener que sufrirlas. Eso es un hecho. De ahí entonces la importancia de cuidar para quién y qué es lo que estamos sembrando. Porque si todo lo que sembramos lo sembramos pensando solo en cómo nos va a aprovechar a nosotros y para complacer a nuestra carne, lo único que podemos esperar de que esa siembra produzca es corrupción. Pero si la siembra es para el Espíritu, el resultado que se cosechará, ¿qué es? Vida eterna. Por eso Pablo dice en el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. ¿Qué cosecharemos si hacemos el bien? Cosas buenas, si no nos desanimamos. A veces estamos sembrando y sembrando cosas buenas y no vemos ningún resultado. No se preocupen, espérense. Tarde o temprano va a producir lo bueno que ustedes han estado cosechando. Y no es que Pablo esté diciendo que la salvación viene por obras y nada de eso. No, ya se nos ha dicho que no. Pero quiere decir que debemos de ocuparnos en hacer las cosas buenas y no desanimarnos en hacer eso. En Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 10 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces, aunque la salvación no es por obras, Dios nos ha salvado para hacer buenas obras. ¿Sí? Y si perseveramos en hacer el bien, tarde o temprano recibiremos nuestra justa recompensa. ¿Sí? Si perseveramos en hacer el bien, pase lo que pase, aunque sintamos que no estamos viendo resultados, si perseveramos en hacer el bien, tarde o temprano recibiremos nuestra recompensa. En Romanos 2, los versículos 7 al 10, dice, Dios dará vida eterna a los que ¿qué? Perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. En primer lugar, para los judíos, pero también para los que no lo son. Versículo 10, en cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen ¿qué? Lo bueno. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Y termina Pablo esta sección diciendo, así que, a raíz de todo lo que ya hemos hablado, a raíz de todo lo que hemos platicado, a raíz de todo lo que les he escrito, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? También también aquellos con los que no estamos de acuerdo. A todos. Y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. A ese amén sí se oyó, el otro amén no se oyó mucho. Entonces, así que según tengamos oportunidad, por todo lo que hemos hablado de los espirituales, de los que han caído y cómo necesitan ser restaurados con un espíritu de mansedumbre, así que por todo ello, según tengamos la oportunidad, y tenemos oportunidad diariamente, creo yo, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Sí, estamos en deuda con los de la familia de la fe. Y debemos de buscar hacer todo lo bueno que podamos hacer por ellos. Pero también debemos hacerlo fuera de estas cuatro paredes. Porque eso es lo que da testimonio de nuestra fe y es lo que da testimonio de nuestro amor por Dios. Amén. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente y mientras ellos pasan les invito a que inclinen su rostro y vayamos al Señor en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, oh Dios. Te pedimos, Señor, que sigas instruyéndonos, te pedimos, Señor, que sigas enseñándonos las cosas que son importantes para ti, que sepamos, porque si no fuera así, no las hubieras puesto en tu palabra para que la escudriñemos y para que busquemos entenderla y para que busquemos, Señor, ponerla en práctica en nuestras vidas. Así que nos rendimos a ti una vez más y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a cada vez que nos reunimos, descubrimos algo en tu palabra que no habíamos visto antes. Nos dices a través de ella algo que deberíamos estar haciendo, pero no estamos haciendo. Algo que no deberíamos estar haciendo, pero sí lo estamos haciendo. A recapacitar, a vernos nosotros mismos, a examinarnos nosotros mismos para ver si estamos siguiendo el camino de la fe, para ver si estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Y Señor, poner nuestra vida en sintonía con Él. Señor, no queremos seguir a nadie ni a nada más. Queremos solo seguir a tu Hijo Jesús. Seguir su ejemplo de cómo Él vivió su vida, amando, reprendiendo cuando se necesitaba reprender, corrigiendo cuando se necesitaba corregir, pero siempre con un espíritu de mansedumbre. Siempre, Señor, con templanza, siempre controlándose a sí mismo, porque aunque tenía todo el poder del universo, nunca lo usó para condenar a otros. Eso será en el día final, cuando todos tengamos que y tengan que comparecer ante el trono blanco de juicio. Por ahorita todavía sigue ofreciendo su gracia. Por ahorita sigue ofreciendo su misericordia. Por ahorita sigue llamando a los hombres y mujeres pecadores al arrepentimiento. Sigue esperando a que se acerquen a Él para el oportuno socorro. Señor, ayúdanos cuando sabemos que algún hermano ha caído en una falta, una hermana ha caído en una falta. A no juzgar, a no señalar con el dedo, a no condenar, sino a considerarnos nosotros mismos primero y considerar nuestra habilidad y hasta propensidad para caer en la misma falta. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vernos tal como somos, sabiendo que así como somos nos has amado y que nos estás transformando día a día, nos estás llevando de triunfo en triunfo, hasta que un día lleguemos a la medida de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue entonces transformándonos, oh Dios. Síguenos haciendo más como Él. Necesitamos que tú lo hagas por el poder de tu Espíritu, para que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Podamos ser todo lo que debemos ser para la honra y gloria de tu nombre. Pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...